Ahora los niños y jóvenes pueden pasar su clase y le damos el tiempo a nuestro hermano indicado. ¿Están listos para prender el micrófono? Ahí está. Que hayan descansado bien y que se hayan preparado para estudiar la palabra de Dios hoy en esta tarde. Vamos a continuar con nuestro tema que hemos estado estudiando los domingos por la tarde, pero antes de esto recuerden que para todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook, les damos las gracias en esta ocasión porque están nuevamente con nosotros y gracias porque nos está sintonizando. Nuevamente, toda la información que usted necesita está en la pantalla de su televisor para venir a visitarnos, para llamarlos o cualquier pregunta que usted pueda tener concerniente al estudio que vamos a ver en esta tarde o también a los estudios que ya hemos estudiado previamente. Estamos estudiando Tito, capítulo Corrigiendo lo Deficiente. Corrigiendo lo deficiente. Tito, capítulo 1, versículo 5. Y estamos estudiando la primera parte de este versículo y lo quiero leer en esta ocasión nuevamente. Dice Tito, capítulo 1, versículo 5: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te he mandado. Ya hemos dicho que el apóstol Pablo fue un hombre que cuando él miraba talento o la posibilidad de talento que se puede desarrollar en los jóvenes, él inmediatamente los recogía para que fuesen con él a los viajes misioneros y también para que el apóstol Pablo pudiera entrenarlos. Tito fue otro joven que el apóstol Pablo entrenó y que le ayudó, ¿verdad?, para que él pueda desarrollar la obra del evangelista. Y lo deja aquí en la isla de Creta para que haga, según este versículo aquí, dos cosas. Número uno, para que corrija lo deficiente, y número dos, para que establezca un gobierno bíblico en cada congregación de cada ciudad. Pero no vamos a estudiar la segunda parte de este versículo, sino que únicamente la primera parte de este versículo, de que Tito tenía como responsabilidad de corregir lo deficiente, a lo cual nos lleva a la pregunta: ¿qué era lo que estaba deficiente en las congregaciones en la isla de Creta? Bueno, el libro de Tito no nos dice concretamente qué era lo que estaba deficiente ahí en las congregaciones. Sin embargo, hay lugar para especular qué es lo que se necesitaba que corregir concerniente a la deficiencia en las congregaciones. Y tuvimos hablando de que es una gran posibilidad de que lo deficiente en las congregaciones de la isla de Creta también son deficiencias que nosotros como Iglesia de Cristo estamos pasando en nuestra actualidad. Es decir, sabemos bien que hay deficiencias en nuestras congregaciones. Conocemos bien que la Iglesia de Cristo es la iglesia que Jesucristo establecida. Es una iglesia singular, como dice el libro de Efesios, y por lo tanto, ¿verdad?, es una iglesia perfecta, una iglesia sin arrugas y sin manchas, como dice Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, 26 y 27. Sin embargo, es una iglesia que está compuesta de miembros humanos como usted y yo, miembros que pues en ocasiones demostramos una indiferencia, una apatía, demostramos pues una deficiencia en varias cosas que se debe desarrollar dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y tuvimos nosotros viendo las posibilidades de diferentes deficiencias, y yo
Personalmente fui a una encuesta que hizo el grupo de Barnabas, y el grupo de Barnabas me dio varias deficiencias de la iglesia, pero vuelvo a recalcar que estas encuestas son encuestas que se hacen generalmente. No sé si incluyen a la iglesia de Cristo o no la incluyen a la iglesia de Cristo, pero nos da a entender que alguna deficiencia es concerniente a la asistencia. Y claro que nosotros como iglesia de Cristo, ¿verdad?, padecemos o tenemos esta deficiencia de miembros que no son constantes en su asistencia, como dice la palabra del Señor. Y estudiamos ya esto, ¿verdad?, hace tiempo atrás. Me parece que fue el primer domingo que empezamos esta serie de estudios. Segundo, la segunda deficiencia es la deficiencia de un evangelismo ineficaz. Un evangelismo que pues realmente no estamos viendo ningún provecho, es decir, ningún avance. Vimos algunas estadísticas de todas las congregaciones o iglesias del Valle y nos dimos cuenta por todo lo que hemos hecho, ¿verdad?, de que 1.3 bautismos por año entre las 17 congregaciones que existen. Claro que existen más, ¿verdad?, pero 17 congregaciones que yo conté, las que cooperamos para los seminarios anuales que tenemos. Y tercero, miramos nosotros que otra deficiencia entre nosotros, la iglesia de Cristo, es de que pues no instruyemos a los recién convertidos. Ponemos muchos énfasis en querer bautizar a personas. Sin embargo, después del bautismo, ¿verdad?, como que ya perdemos apetito para seguir enseñándoles para que vengan a madurar en la doctrina. Tienen que ser indoctrinados, tienen que ser enseñados, y esto es lo que vimos la semana pasada, que cuando una persona llega al punto de ser bautizado o bautizada, se necesita que enseñar. Ellos no aprenden por sí mismos, tienen que ver una enseñanza para que lleguen al punto de la madurez y salgan de la niñez. 1 Corintios capítulo 3 nos da varias categorías de miembros dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y claro que tenemos a visitantes, tenemos a recién convertidos, tenemos a niños en Cristo Jesús, tenemos hermanos y hermanas carnales, es decir, que todavía no se han despojado del viejo hombre, que todavía les gusta, ¿verdad?, un poquito del mundo y se envuelven con cosas del mundo, ya sea baile, la tomada, fumada, etc. Pero también tenemos a la categoría de hermanos espirituales. Solo que si acaso la Biblia nos dice que existen estos grupos dentro del cuerpo de Cristo Jesús, hay una deficiencia. Y esta deficiencia se debe de corregir, y esto fue el estudio de la semana pasada. Claro, ¿verdad?, que estuvimos más enfocando en el bautismo, porque es de donde empieza toda la instrucción, la madurez, o la instrucción para ser maduros. Fue en esta tarde, el tiempo que nos queda, y muy poco tiempo, hermanos, quiero yo presentarles, y este será el último tema, ¿verdad?, de esta serie. Quiero presentarles yo que entre las iglesias de Cristo, una de las cosas que Tito posiblemente tuvo que corregir también fue concerniente al liderazgo ineficaz. Porque póngase a pensar, si acaso las iglesias se establecieron ahí en la isla de Creta, se da a entender de que algunos miembros del cuerpo de Cristo Jesús en ese entonces tenían que demostrar un tipo de liderazgo para que la iglesia pudiera continuar adelante. ¿Recuerda cuando el apóstol Pablo fue en su primer viaje misionero? En Hechos capítulo 14, me parece que es el versículo 22, donde dice que Pablo confirmó los ánimos de los discípulos. Esa palabra confirmar quiere decir que Pablo les enseñó en cómo dirigir, en cómo guiar
a la membresía, a algunos miembros de ahí, es decir, a los líderes o a los que se destacaron como tipo de líderes dentro de la congregación. Y estoy seguro, ¿verdad?, que antes de salir de ahí la isla de Creta, hubo este tipo de enseñanza, pero no suficiente para que ellos puedan desarrollarse de una manera madura y continuar con lo que tenían que hacer, porque es obvio que el apóstol Pablo dice a Timoteo y establece ancianos en cada congregación. Y claro, ¿verdad?, la palabra establecer ancianos en cada congregación no nomás es de decir, bueno, tú vas a ser anciano, tú vas a ser anciano. Es un proceso, se lleva un proceso. En otras palabras, Tito tenía que mirar quiénes eran los que tenían el deseo de desarrollar el ancianato, y después de conseguir quién era el que tenía el deseo de desarrollar el ancianato, él tenía que entonces apartarlos a un lado, como Pablo hizo a ciertos discípulos en Hechos capítulo 19, para enseñarles, para endoctrinarlos, para prepararlos, para que así ellos pudieran salir y hacer el trabajo de una manera que rindiera producción en lo que iban a hacer, y que fuera algo estable, que no fuera algo mediocre, sino que algo estable, firme, para que la iglesia pudiera continuar adelante. Entonces, para mí que una de las deficiencias que también existió en las iglesias de Creta fue de un líder ineficaz, o líderes ineficaces. Y me pongo yo a pensar, y en la iglesia de Cristo, vuelvo a repetir, hermanos, no hemos hecho encuestas, no hacemos encuestas. Los colegios no hacen encuestas, nosotros no hacemos encuestas, pero que tenemos que ir a las encuestas que se hacen por Pew Research. El Pew Research hace encuestas continuamente sobre puntos críticos dentro del cuerpo religioso, y no sé si incluyen a la iglesia de Cristo, pero es general. Otra vez, Barnabas es otro grupo que también hace encuestas. Y entonces este grupo andó investigando y ha hecho una encuesta, ¿verdad?, sobre liderazgo ineficaz. Y nos viene a enseñar lo siguiente. Número 1, dice que el 74% de líderes se sienten abrumados. La palabra en inglés es overwhelmed. Se sienten abrumados, en otras palabras, mucho trabajo. No saben por dónde empezar, no saben cómo llevar a cabo las cosas. Y dicen que el 64% de los líderes, y vuelvo a incluir, son generales, que son abrumados, ¿verdad?, concernientes de la responsabilidad que ellos tienen. Y luego dicen que el 57% se sienten inseguros de su liderazgo. O sea que no están con los pies plantados en concerniente a cuál es y qué debe de ser su trabajo, su responsabilidad. Y luego dice que el 40% de ellos se sienten cansados. Se sienten cansados de la responsabilidad que ellos tienen que llevar a cabo. El 40%. Por lo que entonces, en base de todos estos porcentajes, hermano, yo deduzco, ¿verdad?, de que del 20 al 40% de liderazgo de las iglesias es un liderazgo ineficaz. Un liderazgo que les falta
que no están llevando a cabo el trabajo como deben de llevarlo a cabo. Entonces, nos trae a la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué es un liderazgo ineficaz? Un liderazgo, bíblicamente, ¿cómo viene a definir un liderazgo ineficaz? Yo he escogido varios versículos que nos dan a entender esto. En primer lugar, vayan conmigo a Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34 y versículo 1 al 3. Porque los líderes ineficaces se demostraron en el Antiguo Testamento, y dice el versículo 1: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. En otras palabras, tú habla y diles a estos líderes de Israel lo siguiente: profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Note lo que Jehová le está diciendo a Ezequiel que le diga a los líderes. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Se pregunta. Y claro que sí, ¿verdad? Para eso fueron escogidos. Coméis la grosura y visteis de la lana, y la engordada de guay, mas no apacentáis las ovejas, ni fortalecéis los débiles, ni curasteis los enfermos, ni vendasteis a las perniquebradas, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellos con dureza y con violencia. Noten lo que estos líderes estaban haciendo en el Antiguo Testamento. Ese es un líder ineficaz. Un líder ineficaz. Y cuando leemos nosotros ya en el Nuevo Testamento, miramos nosotros, por ejemplo, en Mateo capítulo 15 y versículo 14, dice así: dejarlos, son ciegos guías de los ciegos, y si el ciego guiará al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ya en el Nuevo Testamento, hablando de un líder ineficaz. Y tenemos versículos tales como estos a través del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que nos dan a entender quién es un líder ineficaz. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña que el líder debe de hacer para que sea eficaz, para que sea un líder, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios? Porque Dios quiere que se establezca un gobierno en la congregación, pero quiere un gobierno que vaya a demostrar la voluntad de Dios hacia la congregación, hacia a la iglesia a la cual Dios los ha puesto como pastores. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 28, dice la palabra del Señor lo siguiente. Hechos capítulo 20 y versículo 28, dice la palabra del Señor lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Noten aquí el propósito por el cual Dios ha puesto sus pastores, para apacentar a la iglesia. Y luego ya en Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 2 dice la palabra del Señor lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 2 dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto. Entonces, en base de estos dos versículos, el líder
tiene que cuidar de la iglesia. ¿Pero qué significa eso? Tiene que cuidar de la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia necesita? Recuerden que la iglesia tiene que llegar al punto de ser santa, sin mancha, y que esté lista y preparada, ¿verdad?, para poder pues traer fruto. ¿Ok? Y esto lo podemos poner en Colosenses capítulo 1 versículo 10, esto lo podemos poner en Efesios capítulo 5 versículo ya dice 26, y también Efesios capítulo 1 versículo 4. Pero que tenemos, el líder tiene que, digo tenemos porque yo me incluyo como líder de la congregación, ¿verdad? Tenemos que llevar a la congregación a este punto. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para poder llevar a la congregación a esta altura? Primeramente, miramos nosotros, ¿verdad?, que se necesita una visión de parte del líder. El líder tiene que tener visión para la iglesia. Es decir, tiene que establecer una declaración de la visión que se tiene que llevar a cabo. Ahora, la visión puede ser por 1 año, por 5 años, por medio año, no sé, ¿verdad? Todo depende en el liderazgo de la congregación. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 28, versículo 16. Note lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 28, versículo 16, dice la palabra lo siguiente. El príncipe, falto de entendimiento, multiplicará la extorsión. Falto de entendimiento. Ya comienza a hablar aquí concerniente a los líderes. Y miramos nosotros entonces que tiene que haber un entendimiento. Este entendimiento del líder, ¿verdad?, le da a entender al líder, ¿verdad?, qué tipo de visión debe de poner delante de la congregación. Y para poder llegar a este entendimiento, uno tiene que hacer, se le nombra la fuerza, la debilidad, las oportunidades y las amenazas de la congregación. Algo interesante que cuando usted lee el libro de Nehemías, donde Nehemías fue escogido por Dios para que él pudiese animar al pueblo que venía de la cautividad a volver a construir el muro y el templo que se había destruido por Nabucodonosor hace 70 años atrás. Esto lo puede leer usted en Jeremías capítulo 52, Segunda de Crónicas capítulo 36, Segunda de Reyes capítulo 25, en donde se destruyó el templo de los muros. Nehemías, Dios escoge a este profeta para que él sea el líder que dirija y que establezca el trabajo para que vuelva el pueblo de Dios mirar la gloria que antes se tenía. Y cuando miramos al profeta Nehemías, cuando usted lee el libro de Nehemías, note lo que está estableciendo ahí Nehemías: una visión para el pueblo. El pueblo venía de la cautividad. Eran personas que habían sido esclavos, personas que no tenían dirección, personas que posiblemente pues no tenían la aspiración para ser líderes, para envolverse en gobierno, etcétera, etcétera. Pero Nehemías les vino a demostrar, les vino a inculcar una visión. Pero noten cómo lo hacen en capítulo 1 y capítulo 2, 3 y 4. 4 capítulos en donde se enseña que Nehemías primeramente vino a observar la fuerza del pueblo, vino a observar
las debilidades del pueblo. Y noten que lo hizo solo. Él salió con su caballo y anduvo dando la vuelta por todo el lugar, ¿verdad?, para venir a ver todo esto. Miró las fuerzas del pueblo, miró las debilidades del pueblo, miró las oportunidades. Pero también hubo amenazas. ¿Recuerdan Tobías? Nehemías capítulo 4 y los enemigos. Estos eran las amenazas que no iban a dejar que el pueblo de Dios volviera a construir. Pero ya cuando se hizo todo esto, Nehemías entonces vino a establecer una visión para el pueblo. Y les vino a desarrollar específicamente cómo esta visión se había de desarrollar. Y es lo que dice Habacuc capítulo 2 y versículo 2. Nota lo que dice Habacuc capítulo 2 y versículo 2. En Habacuc capítulo 2 y versículo 2 dice la palabra del Señor lo siguiente. El libro de Habacuc capítulo 2 y versículo 2 dice así: y Jehová me respondió y dijo, escribe, le está hablando Habacuc, escribe la visión y declárala en tabletas para que corran el que la leyera en ella. Y esto es lo que también se le viene a inculcar a Nehemías. Escribe la visión, dile al pueblo. Nehemías le dijo al pueblo su visión. Y constantemente se la vino a estar enseñando para que ellos la entendieran. Ellos tenían un blanco a que tirarle. ¿Cuál era el blanco de ellos? De componer el muro y de establecer el templo. ¿Y sabe qué tanto tiempo se llevó? Dice la Biblia que 52 ¿qué? Días. Y algunos ya habían regresado y no estaban haciendo nada, porque no había dirección, no había visión para ellos. Pero cuando Nehemías vino, entonces que todo esto se hizo, 52 días se construyó el muro, se construyó el templo. Una congregación sin revelación o sin visión es una congregación que va a fracasar. No tiene a dónde tirarle. No tiene delante la congregación qué es lo que quieren lograr. Y claro que en una visión, ¿verdad?, pues se va a sentar. En una visión, hermanos, también se tiene que establecer el presupuesto. ¿Qué tanto nos va a llevar para alcanzar esta visión? Y también se tiene que establecer el entrenamiento. ¿El entrenamiento de quién? De sublíderes. Yo le pongo aquí. Sublíderes. En otras palabras, si son los ancianos que están encargados, entonces son sublíderes los que van a desarrollar, y estos sublíderes ahora entonces tienen su grupo en los cuales ellos van a hacer su trabajo. Y todo esto, ¿verdad?, cuando ya se llega a hacer todo esto, los líderes no van a, en inglés la palabra es micromanagement. En español, ¿qué sería? Microorganizar. ¿Micro qué? Organizar. Estas palabras se entrenan a los sublíderes, ¿verdad? Déjenlos solos, que ellos hagan lo que tienen que hacer, ¿verdad? Uno no está vigilando y mirando, y cuando tiene que decir algo, bueno, lo va a decir, pero déjenlos solos, que desarrollen y anímenlos para que ellos puedan continuar adelante, para que así se pueda llevar a cabo y alcanzar la visión. Hay líderes ineficaces dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, porque miramos nosotros que muchas congregaciones no tienen visión, hermanos. Le pregunto a usted, miembro de la congregación, ¿cuál es la visión de la congregación? No sé. Nomás de venir todo domingo, todo miércoles, pero ¿a qué le están tirando? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren lograr en 5 años? ¿Qué quieren lograr en 1 año? ¿Qué quieren lograr en 1 mes? ¿Qué es lo que quieren lograr? Y cuando el miembro no sabe,
tenga por cierto de que el líder tampoco sabe en lo que está haciendo, porque no hay dirección. Todo lo que falta de visión. Segundo, un líder eficaz es un líder que no solamente no establece visión a la congregación, sino que es un líder, ¿verdad? Y claro que esto lo vimos en los porcentajes que estuvimos viendo. Un líder que, pues, le falta entendimiento. Es decir, sabiduría. Es decir, profundidad de la palabra. Y quizás por eso muchos no quieren ser líderes de la iglesia, porque se requiere bastante. ¿Y por qué se necesita todo esto? Entendimiento, sabiduría y profundidad en la palabra. Porque número uno, ¿verdad? ¿Qué va a existir en esto? Conflictos. Además de conflictos, ¿verdad? Van a existir desafíos. ¿Qué más va a existir? Va a existir pues hermanos indiferentes, y lo pone aquí, ¿verdad? Etcétera. Y uno tiene que saber, tiene que entender lo que la palabra del Señor nos enseña en cómo resolver, en cómo enfrentar, en cómo tratar todo esto dentro de una congregación. Solo que un líder eficaz es un líder que no tiene entendimiento, y ya leímos el texto, Proverbios capítulo 26, versículo 28, versículo 16. No hay entendimiento, no hay sabiduría, no hay profundidad en la palabra de Dios. Y claro, verdad que no va a entrar en todo esto porque esto nos tardaría ya el tiempo, pero los conflictos siempre van a existir, los desafíos siempre van a existir, también diferencias, etcétera, etcétera. Solo que un líder eficaz es uno que le falta entendimiento. Ahora, y no es culpa de nadie, sino que únicamente de uno mismo. Si yo quiero ser, cuando yo empecé hace 50 años atrás, cuando fui bautizado y se me vino el deseo de querer enseñar, yo inmediatamente entendí que tenía que prepararme. Eso es lo que yo decidí, me tengo que preparar. Y dije a mi esposa, tenemos niños chicos, ¿qué te parece si acaso dejo todo lo que tengo ahorita y me voy a estudiar para predicador? Una decisión que yo hice para poder profundizarme en las Escrituras. Y en ese tiempo, ¿verdad? Tenía una visión, bueno, yo quiero ser un día predicador, pero también quiero ser anciano de la congregación. Y sabía bien lo que tenía que hacer para poder llegar a ese punto en mi vida. Y cuando digo yo, ¿verdad? No es culpa de nadie más, sino que uno mismo. ¿Cuál es la aspiración suya? Me estoy refiriendo a los varones de la congregación. ¿Cuál es la aspiración suya? ¿Qué quiere lograr llegar a ser dentro de la congregación? ¿Simplemente un miembro nomás? ¿O quiere ser más de un miembro? ¿Quiere llegar a ser predicador? ¿Quiere llegar a ser un anciano en la congregación? ¿Quiere llegar a ser un diácono en la congregación? ¿Qué quiere llegar a ser en la congregación? Entonces, si usted sabe qué es lo que quiere llegar a ser en la congregación, entonces mi pregunta a usted, ¿qué es lo que usted está listo para hacer para poder llegar a ese punto? Y vuelvo a repetir, si yo no alcanzo mis deseos, es mi propia culpa. No es la culpa de nadie más.
Porque hermanos hay que están listos para enseñar y para ayudar para que la persona pueda llegar a ese punto. Y claro que la enseñanza no va a capacitar a la persona 100%, sino que únicamente le va a dar lo básico. Yo me acuerdo cuando mis instructores allá en la escuela de instructores decían, nosotros no le vamos a dar todo lo que ustedes necesitan, le vamos a dar lo básico. Y eso básico es suficiente para que ustedes desarrollen su vida como predicador. La escuela de aprendizaje va a ser allá en donde ustedes van a trabajar. Tipo, de aquí solamente le estamos animando para que se salgan a hacer lo que desean hacer en su vida. Pero la escuela de aprendizaje va a estar en el campo, en el trabajo. Y claro, ¿verdad? Que cuando uno sale se da cuenta de que pues realmente no sabe nada. Y necesita más estudios para poder darle a la congregación lo que se necesita para que pueda madurar. Todo lo que entendimiento, sabiduría, profundidad de la palabra del Señor. Ya el tiempo se me terminó, no tenía un punto más que desarrollar y quizá lo desarrolle la próxima vez cuando estemos presentes. Pero ahorita estos son dos puntos que el líder que se considera ineficaz necesita que entender para que pueda ser un líder de sustancia y de que pueda llevar a la congregación avanzando y preparándola para que pueda demostrar su potencia que Dios quiere que demuestre, para que pueda dar fruto, como dice en Colosenses capítulo 1 versículo 10 dice la palabra de Dios lo siguiente. Colosenses 1:10 dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Todo lo que esto es lo ideal para una congregación. Pero vuelvo a repetir, ¿verdad? Necesitamos líderes que nos puedan llevar a ese punto en la congregación. Pregunta o comentario. Yo pienso que todos los varones de una congregación, según la palabra de Dios, les amonesta y les anima a que vengan a ser líderes en la iglesia. Y nosotros las que estamos casadas, debemos de ser ayuda idónea para ayudarles a que maduren eso en la congregación, porque ese es el deseo de Dios, que su iglesia tenga sus líderes, que cada quien al entrar no podemos venir nomás a sentarnos y escuchar sí, pero escuchar para mejorar nuestras vidas y ser líderes que estemos ganando almas para el Señor, y nosotras las mujeres que siempre estemos animándoles a ellos, porque nosotros debemos saber que es lo que debemos de hacer para nuestros esposos, no desanimarlos, sino animarlos a que entren en el liderazgo, aún a nuestros hijos también. ¿Alguien más? Yo antes de irme a predicar, hermanos, tuve una compañía de plomería, y claro que para tener una compañía de plomería se necesita la licencia de maestría, pero antes de que el Estado te dé una licencia de maestría, ¿verdad? Pues uno tiene que pasar por un curso de aprendizaje, que todos lo quieren hacer, y no dejan, ¿verdad?, que los demás no enseñan ni entrenan a los demás para que ellos también se puedan desarrollar en ese mismo concepto. Pero la cosa es de que tenemos que enseñar y dejar ir a los que hemos enseñado para que ellos puedan llegar al punto, ¿verdad?, de desarrollar la potencia que ellos tienen.